Hola, buenas tardes. Hoy es martes 4 de mayo, es tarde de cumbres. Un proyecto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el apoyo de Sanofi. Un proyecto en el que reimaginar el futuro de la farmacia hospitalaria. Esta tarde subimos una nueva cumbre, en esta ocasión el Aneto, y es la cumbre del liderazgo y de los equipos. Es la cumbre en la que toca hablar del liderazgo transformacional, de los roles y las actitudes, de nuevos tiempos, de nuevas competencias profesionales, de las bases para poder pasar de trabajar en grupo a trabajar en equipo y de una nueva forma de enfocar la solución, ¿no? De una visión transversal a una visión multidisciplinar. Las oportunidades no pasan, las creas. Y esta es la actitud. En la pasada ascensión, Cristina María Sanjurjo nos comentaba que una de las cosas más importantes de un líder es conseguir la mejor versión de su equipo. Y Pedro Acosta hacía referencia a que lo que da valor a lo que haces no es el conocimiento que se supone que tienes, sino la actitud. Y esta tarde vamos a hablar de liderazgo y vamos a hacerlo con una visión de dos compañeras de viaje que nos van a inspirar, que serán fuente de inspiración, y hablaremos del liderazgo de los equipos en mayúsculas, ¿no? Vamos a dar paso a nuestra primera invitada, Cristina Aranda. Cristina Aranda es consultora de inteligencia artificial, de digitalización y cofundadora de Mujer Stage. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, Cristina. Vamos a dar paso ahora a nuestra segunda invitada de esta tarde, que es María Jesús Lamas, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Encantada de reencontraros. Pues la verdad es que esta tarde es un lujo, ¿no? Y sobre todo una necesidad, ¿no? Y un tiempo esperado por nosotros, ¿no? Yo creo que por todos nosotros, ¿no? Y llevamos muchas cumbres y esta cumbre es una cumbre vital, ¿no? Y yo creo que el poder escucharos a ambas es muy revelador, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos empezar a hablar cuando hablamos del liderazgo, hablamos de la transformación, sí que me gustaría un poco que nos comentáis o que pudierais compartir cuál es la visión particular desde la perspectiva que tenéis ambas de liderazgo, ¿no? Es decir, Cristina, ¿qué entiendes tú por liderazgo, ¿no? Dentro de esta visión de mover equipos, ¿no? Y me gustaría también porque hay un elemento nucleador que compartís ambas y que creo que es muy importante transferirlo, ¿no? Que es, por una parte, hablar de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo en estos tiempos es algo que no es menor, ¿no? Pero hablamos de liderazgo y hablamos también de comunicación. Y me gustaría también, las dos, empoderáis el liderazgo femenino, ¿no? Y creo que es importante en los contextos, en el sector sanitario y en el sector de la digitalización, de la transformación, que será una de las claves que cambiarán un poco la sociedad en el corto medio plazo, ¿no? Entonces, Cristina, ¿qué es el liderazgo, ¿no? Para ti? Bueno, pues muchísimas gracias, porque yo sé que me habéis invitado, aparte por Mujer Tech, como Ostense, porque la Neto, esta maravillosa cumbre a la cual os recomiendo subir, pues esos 3.404 metros
que están en la provincia de Huesca, pues es asombroso. Y es un gran reto, el reto del liderazgo, ¿no? Cuando se mira la cumbre desde abajo y se dice, a ver si puedo o no puedo. Has hablado y se habla del liderazgo femenino. Yo no soy partidaria de poner el adjetivo femenino, porque el liderazgo es liderazgo. O sea, es como hacer distinciones, ¿no? No, el liderazgo es liderazgo. Es como el amor es el amor, no hay amor femenino y amor masculino, o no hay diferentes sentimientos, no los adjetivamos en virtud del género, ¿no? Y esto, pues claro, el liderazgo hay que fomentarlo desde pequeñitas, en el caso de las mujeres, para hackeando esos estereotipos, ¿no? Porque se nos llama muchas veces mandonas y no somos mandonas, somos líderes. Entonces, esto nos va minando y y luego estímulos que recibimos siempre, ¿no? De nuestra sociedad, sobre todo de nuestro entorno más cercano, ¿no? Cuando asumimos un puesto de responsabilidad, a una mujer normalmente se nos suele decir, vas a ser capaz, ¿no? Cosa que a un hombre se presupone esa capacitación, ¿no? O esas aptitudes, ¿no? Eso por un lado en cuanto al liderazgo. Yo identifico siempre y también lo diferencio con jefear, ¿no? Liderar a jefear. Esa cosa tan tradicional donde normalmente un señor pues dice yo y mi equipo, ¿no? Y que todos los logros se lo atribuye, los bonus y todas esas cuestiones, ¿no? Que vemos tristemente en algunas empresas, ¿no? Entonces, pasar de ese egosistema a ese ecosistema, ¿no? La persona que lidera para mí es quien sabe crear esos ecosistemas, esos entornos donde todo el mundo brilla, tiene la capacidad de sentirse útil y reconocida esa persona, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a florecer grandes cosas, porque la gente empieza a co-crear y existe una transferencia de conocimiento y existe un mismo propósito. Ya al margen de los objetivos de la empresa, la gente está ilusionada por trabajar, co-crear y compartir. Claro, y para esa visión hay que partir de esa visión generosa, ¿no? Olvidarnos de que la persona a quien está liderando, olvidarse de esas competitividades, ¿no? De fomentar esa competencia egoísta, ¿no? Y tiene que saber articular todo eso, con lo cual es un grandísimo reto. Intervienen las mal llamadas soft skills, son hard. O sea, no hay más hard que la comunicación, ¿no? Porque, que la motivación a través del lenguaje, ¿no? Podemos empoderar a la gente y podemos fomentar todas sus habilidades y, sobre todo, escuchar. La persona que lidera de forma magistral, en mi opinión, es primero escucha y luego propone y luego hace brillar a la gente. Eso mismo era un poco, yo creo que es lo que se visiona, ¿no? Lo que entendemos, bueno, o damos por hecho, ¿no? Parece que se da por hecho cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Me gustaría un poco que Chus nos comentase cómo se ve el liderazgo desde la agencia, ¿no? Cómo se ve el liderazgo desde su trayectoria, ¿no? Desde la visión de estar como venir de jefa de servicio de farmacia hospitalaria de este hospital, ¿no? Del complejo hospitalario universitario de Santiago, ¿no? De toda su trayectoria, de la investigación, de toda su visión, ¿no? De ahora la posición en la que está, cómo se ejerce el liderazgo, ¿no? Cuando se habla en el ámbito público. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo coincido en muchas cosas de las que ha dicho Cristina, en muchas. Con respecto al liderazgo femenino, para empezar, me parece que este es un adjetivo circunstancial que va a durar en el tiempo y sabremos durante un tiempo a qué se refiere y que afortunadamente después de un tiempo ya no sabremos qué quiere decir. Pero sí que me parece necesario durante un tiempo que exista esa referencia porque sabemos lo que quiere decir y queremos decir un tipo de liderazgo diferente a otro que estaba más asentado en las organizaciones anteriormente, donde la cúpula de las organizaciones siempre estaban ocupadas por hombres y se ejercía un tipo de liderazgo. Realmente creo que lo que diferencia el liderazgo femenino no lo hace exclusivo de las mujeres, en absoluto. Lo que ocurre es que ha ocurrido con la llegada de las mujeres a los puestos de responsabilidad.
Y es un liderazgo pues más fluido, más líquido, busca la participación de las personas, más atento a las aportaciones de lo que cada uno pueda aportar al equipo, y creo que está también más preocupado y más consciente de las capacidades de cada una de las personas que forman un equipo. De manera que un liderazgo de este estilo consigue, como decía María Sanjurjo, la mejor versión del equipo, pero también de cada una de las personas, porque debes de conocer cuáles son sus potencialidades y sus aspiraciones. Y esto es fácil de aplicar cuando tienes un grupo relativamente pequeño donde conoces a cada una de las personas que forma parte de ese grupo y que tienes la responsabilidad de liderar. Pero claro, ahora hay que hacer un salto en el vacío cuando eres líder de una organización donde es imposible que conozcas a todo el mundo, o incluso cuando vas a liderar pues, cambios en la cultura sanitaria, en muchas otras cosas que se escapa de lo que puedes conocer. Y esto entronca con este liderazgo transformador. ¿Cómo se transforma una organización cuando tú tienes el contacto con un grupo reducido de personas y cómo esto llega hacia los demás? Bueno, lo primero es que tienes que ganarte el nombre de líder. Tú eres jefe o eres director porque alguien te lo ha nombrado, y las personas que están bajo tu responsabilidad esto lo asumen y no lo cuestionan, y saben que con respecto a tus directrices pues tienen algo que hacer, que es seguirlas o tratar de boicotearlas si no se atreven a enfrentarse directamente, o enfrentarse directamente y hacerte ver que no está bien. Pero eso no es ser líder. Entonces, ser líder es algo que te conceden los demás. Los demás te dejan que les dirijas hacia un objetivo común, hacia una misión común. Transformar un objetivo en misión es muy importante para fomentar la cohesión del equipo, porque cuando el objetivo es tan potente y trasciende, es muy fácil que todos nos veamos convocados y animados a participar de ese proyecto. Así es muy fácil crear equipo. Y si además el líder que está al frente tiene algunas características y actitudes de escucha, de participación de los demás, pero yo creo que algo más, ha de tener cierta ejemplaridad. Creo que en un mundo muy tecnificado como el nuestro debe tener también conocimiento y valor técnico inequívoco. Es verdad que las actitudes son muy importantes, como decías al inicio de la charla que se había comentado en la cumbre anterior, pero creo que solo con actitudes en un mundo muy científico como el nuestro no sé si te concederían espacio para estar en cabeza. Primero tienes que demostrar una serie de cosas muy objetivas y después una serie de actitudes. Así que si eres capaz de tener una actitud hacia ellos, un bagaje científico, una actitud hacia tu equipo, una visión estratégica y de alcance, que sabes entender cuál es la misión a la que estamos llamados y qué podemos aportar y cómo mejoramos la vida de los demás desde nuestro papel de servicio público. Y esto eres capaz de trasladarlo primero a tu grupo y de tu grupo hacia la organización, eres líder, estás liderando. Y así es como creo que se hace el salto desde un entorno pequeño de un hospital, no tan pequeño, pero comparado con una organización, a una organización donde la principal diferencia cualitativa es que dejas de conocer a cada una de las personas que tienes que liderar. Ahí creo que cobra mucho más valor la esencia, ¿no? La esencia de las personas. Yo creo que hay una parte que acabas de comentar, Chus, que es la parte técnica, ¿no? Científica que se presupone, ¿no? Que es la que nos da legitimidad, por decirlo de alguna manera, pero creo que hay otra parte que me gustaría comentaros, compartir con ambas, ¿no? Hay un tema que Cristina repite, porque además yo creo que en un perfil tremendamente tecnológico o hipertecnológico, ¿no? Que es en el que vivimos ahora, ¿no? La transformación es una transformación, parece ser que digital, pero las personas es la clave de la transformación. No es ya ni los pacientes en nuestro caso, ni los usuarios, son las personas, ¿no? Creo que el perfil de Cristina es totalmente diferencial, ¿no? Porque en un mundo de tecnólogos ella es una persona con una visión totalmente poliédrica, muy, muy enfocada al valor, ¿no? Y a la esencia de las cosas. Ella habla del síndrome de ansia viva, ¿no? De la capacidad y la necesidad de aprender. Yo no soy...
Lo dicen los makers. Makers, la comunidad maker, que son personas que co-crean en remoto, pero ese término está en el manual del usuario, manual de supervivencia maker. No es mío, ¿eh? No es mío. Pero sí que lo menciono, el síndrome de ansia viva. Efectivamente, ¿no? Y creo que también no sé si consideráis ambas que cuando hablamos de una nueva forma de liderar, y yo creo que en este caso creo que por un tiempo, ¿no? Aunque estemos en el siglo XXI, aún la sociedad no está suficientemente madura y a veces hay que poner ese adjetivo. Y yo creo que ese adjetivo durante un tiempo hay que seguir poniéndolo, ¿no? Cuando hablamos del liderazgo, porque al final parece que otra cosa son anécdotas, ¿no? ¿Cómo consideráis ambas la visión en un mundo más de dinámica agile, ¿no? De Cristina, ¿no? Cristina trabaja de una forma súper ágil, ¿no? Y lo estábamos haciendo, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Porque es un movimiento que cada vez es muchísimo más ágil. ¿Cómo veis en esta forma de liderazgo la capacidad para poder ser líderes de cómo podemos enfrentarnos, en el caso de Chus, ¿no? Con un equipo, cada vez que es una organización muy grande y ella no conoce a todo el mundo, ¿no? Y esto al final es una fortaleza, una debilidad, pero es también lo que tienen las estructuras grandes, ¿no? De cómo con esta capacidad de movernos en otra velocidad, en otra forma de hacer de un aprendizaje continuo, ¿no? De movernos con una escucha activa, ¿qué palancas, ¿no? O cómo podemos dirigirnos a esos equipos, ¿no? Para ganarnos ese liderazgo, para que pierdan el miedo, ¿no? Para que afronten el riesgo, para que salgan del espacio natural de atención. Porque sí que nos gusta estar acomodados o nos encontramos más cómodos. Bueno, no sé, lo llaman la zona de confort, lo llamamos como queramos, ¿no? Pero en un ámbito público o en el ámbito privado, las personas tendemos a estar en esa zona, en ese espacio natural de atención, ¿no? ¿Cómo ambas, como personas que sois la esencia del liderazgo ganado, adquirido, ¿no? De la reputación, ¿no? De la legitimidad, ¿cómo creéis que deberíamos de hacer eso? Cristina. Bueno, tú has subrayado algo que es muy importante, la flexibilidad. Bueno, la pandemia lo ha demostrado, que se lo digan a Chus, que ella tenía, ¿no? Que de repente tenía una proyección de un plan director y que de repente tienes que agilizar un montón de procesos, incrementar la actividad de determinadas tareas y de equipos. O sea, todas esas cosas que Chus, ahora, vamos, para mí, mi admiración total y muchísimas gracias a ti y a tu equipazo, de verdad. Y señalabas, vivimos en un entorno, lo que llaman los expertos y expertas, VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces necesitamos líderes, las personas que lideran es entender que haces un business plan o un plan director y que eso a los 2 segundos se puede ir al traste por mil motivos. O tienes que, el equipo hay rotación, de repente empieza a irse de tu equipo gente, ¿no? O de repente existe una nueva necesidad, como tristemente ha sucedido con la pandemia, que hay que agilizar un montón de la comunicación científico-médica, agilizar procesos y demás, ¿no? Para mí es esencial, pero claro, como señalaba muy bien Chus, es cultura todo. Entonces, ese cambio cultural, como decía Grace Hopper, creadora del lenguaje COBOL y creadora también de los procesos de testeo, de testing, decía, la frase más dañina de nuestro lenguaje es: aquí siempre se ha hecho así. Entonces, ya no existe eso, lo hemos visto. Es que cualquier cosa que suceda, hemos visto la agilidad con que la administración pública se ha digitalizado, porque es necesario, ¿no? Tiene que dar un servicio a la ciudadanía. Entonces, este componente, esta cultura de la improvisación, de la flexibilidad, de la co-creación, porque si yo no voy a poder, me tengo que unir incluso a mi competencia, compartir información para evolucionar determinados cosas, que ponerlas al servicio. Y muy importante, hemos visto el impacto social, pensar siempre en que hagas lo que hagas tiene que tener un impacto social tanto en un entorno más pequeño, como señalaba Chus, ¿no? Que le gustaría controlar, porque le gustaría escuchar para poder ayudar y avanzar. Pero claro, dada la estructura es más compleja. Pero quienes trabajamos en entornos más ágiles, como startups o consultorías más pequeñas, sabemos que eso es lo que diferencia, por ejemplo, en el ecosistema startup, lo que diferencia, ¿no? Esa agilidad de
no hay problema. Venga, si tengo que hacer esto y lo otro, no hay tantos silos como la empresa tradicional, porque somos personas que estamos capacitadas o sabemos trabajar en esos entornos, ¿no? Chus. Bueno, has puesto sobre la mesa muchas cuestiones como para reflexionar cada una de ellas, ¿no? Lo primero, cómo se responde a una situación imprevista, cómo uno se adapta, cómo se consigue trascender el liderazgo cuando no eres capaz de llegar a toda la organización. Voy a ver si soy capaz de hilar una reflexión que responda a todas ellas. Creo, para empezar, con lo de al frente de una organización o de un sistema grande donde no llegas al contacto personal con cada una de las personas que forma esa organización, pero que todos tienen que funcionar como equipo o equipos de equipos. Tienes que rodearte de un equipo fantástico. Tienen que ser los mejores. Y tienes que conseguir que sean los mejores. No siempre lo han demostrado o han tenido la oportunidad de demostrarlo, pero si eres capaz de reconocer las habilidades que cada uno puede aportar, cada uno de ellos por individual lo es y juntos somos mejores todavía, fenomenal. Tiene que tener la plasticidad y la flexibilidad para adaptarse a entornos VUCA. Y la prueba de fuego ha sido la pandemia. Y esto es imprescindible. Y para adaptarse a entornos VUCA y poder responder a situaciones tan imprevisibles y tan explosivas como ha sido la pandemia para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues necesitas, no sé, si tuviera que buscar también así otro objetivo es audacia. Necesitas romper con lo que estabas haciendo. Necesitas salir de tu espacio habitual de trabajo. Necesitas tener el atrevimiento de llegar a sitios y a funciones y a responsabilidades que no habías asumido, pero que sabes que es imprescindible asumir si quieres dar la respuesta que la sociedad necesita de ti. Esto no es fácil en la administración pública. O sea, dice Cristina que es más fácil en las startups que en las empresas tradicionales. Claro. No os imagináis el salto que supone a la administración pública. Yo os había contado una anécdota, se había contado a Rodrigo ya hace tiempo que cuando llegué a la agencia, bueno, era consciente de que había ciertas expectativas por los trabajadores de la agencia sobre quién venía a dirigirla, porque no era una persona, digamos, del sistema, de la administración, y tenían cierta curiosidad. Y bueno, yo llegué a finales de julio, estuve trabajando buena parte de agosto y cuando me iba a ir una semana a descansar a casa, pues pensé que era un buen momento para mandarles un correo a todos y contarles mis reflexiones de mi llegada, mi impresión, las ilusiones que tenía al frente de esta organización, lo que esperaba de la agencia, bueno, mis primeras impresiones. Resulta que no era posible porque no existía la posibilidad de que la directora se dirigiera en un correo masivo a todos sus empleados porque nunca se había hecho. Entonces, esa frase de esto nunca se ha hecho así, esa es mortal, por necesidad. Hay que erradicarla la primera vez que se oiga en el sitio al que llegues. Y si eso ya era, pues en el verano del 2018, no os quiero contar desde febrero del 2020 hasta aquí. Si la agencia ha tenido alguna participación favorable en la gestión de la pandemia, que creo que sí, que se verá con el tiempo, porque muchas de las cosas que hemos hecho no son visibles ni transparentables, pero ha sido porque hemos salido de nuestro espacio de confort y del sitio donde nos dijeron que ahí había que estar. Y no es que yo viera que había que hacerlo, es que la gente que trabaja conmigo también lo entendió. Y a su vez ellos lo extienden, porque esto tiene que ser un trabajo en red. Y todos tenemos que entender que hay que adaptarse a un momento distinto, que hay que trabajar de otra manera, con otros horarios, que hay que llamar a personas que no llamarías. Que si es necesario que Europa tenga una suficiencia en la fabricación de vacunas, no puedes esperar a que venga una empresa a preguntarte si le das una licencia y solicitar una cita para ir a hacer una inspección, sino que tienes que salir tú a mapear y ver las posibilidades que tiene nuestro país de contribuir a esta cadena de producción. Y donde identificas que hay necesidades por parte de unas compañías, por parte de nuestra sociedad que necesita unas vacunas y tienes potencialidad porque tienes otras empresas y tú lo conoces y tienes la capacidad de ser catalizador de esta reacción, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque no hay nadie más que esté en ese sitio tan privilegiado para ver los dos puntos. ¿Esto no es lo que hacemos? No, esto no es lo que hace un regulador. Un regulador espera que venga una compañía y le diga, oye, que quizá me ponga a fabricar esta vacuna. Me venís a hacer una inspección y me dais un certificado, pero no se puede hacer eso.
porque eso hubiera supuesto que no tendríamos ninguna participación en la fabricación de vacunas en España y que tendríamos todavía más problemas en la cadena de suministro del que tenemos. Así que para entornos VUCA, que son los que vivimos y este año ha sido una prueba de estrés, equipos plásticos, equipos formados por los mejores y equipos audaces y trabajo en red. Bueno, y proactividad del líder, ¿no? Como hicisteis vosotros y vuestro equipo directivo, la proactividad. No estar reactivo a lo que estabas diciendo tú. Así es. Sí, claro, hay que salir del despacho. Sí. Hay que trabajar. Hay que trabajar. No, bueno, lo que pasa es que la visión de quizás convencional de las cosas, yo creo que a lo largo de la historia siempre hay ciertos catalizadores, ¿no? Es decir, el cambio de eras, ¿no? La industrialización, la modernidad, ¿no? Siempre tienen que ver con ciertos catalizadores y a veces esperamos, bueno, pues en este caso puede ser, o puede, ya lo veremos, que la pandemia pueda ser un catalizador que nos haga reflexionar como sociedad, ¿no? Que intente visualizar cuál es el valor de las cosas, ¿no? Que todos entendamos como sociedad pues que el disponer de un sistema sanitario fuerte, ¿no? Que la salud es lo básico, ¿no? Que por encima de cualquier otra cosa es esto, ¿no? Que las actitudes personales afectan a la globalidad, ¿no? Que al final vivimos en una sociedad y el concepto de sociedad, ¿no? Ya más de extendernos ya a la antigua Grecia, representa esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, a ambas, cuando hablamos de la parte de conectar, ¿no? Porque es conectar y conectar, yo creo que me gustaría también que comentaseis o poder compartir con ambas vuestra visión de cómo es esta conexión, que cuando hablamos de liderazgo, y cómo la transferencia de lo que somos afecta a los demás, ¿no? Afecta a la sociedad, en este caso a la agencia, ¿no? Yo creo una palabra, esta sí que es literal de un discurso de Chus, ¿no? Y hablaba de que la agencia y el equipo era una nave en la peor tormenta posible, pero con una tripulación digna de todo reconocimiento, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Es importante porque al final es crecer en conjunto, tener una visión global y transferir estos valores, ¿no? Porque creo que, y me gustaría este matiz, yo siempre hago este rum. Creo, para mí, uno de los elementos fundamentales, y sale como un elemento nuclear en todas las cumbres, es que la diferencia, y cuando hablamos de liderazgo, son los valores, ¿no? Los valores es lo que marca hacia dónde va una sociedad, ¿no? Es decir, si somos respetuosos, si somos honestos, ¿no? Si tenemos un poco dignidad, ¿no? Visión, respeto, pero lo que cambia realmente no son los valores, es la escala de valores, ¿no? Es la escala de valores. Ese es el matiz, ¿no? El matiz es la escala de valores. Cuando una organización tiene en la escala de valores de número 1 la honestidad, de número 2 el trabajo y el esfuerzo, la responsabilidad, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo creéis ambas que se pueden conectar esta escala de valores y trasladarla, ¿no? Trasladarla a la sociedad. Digo, Cristina, pues cuando hablabas del efecto maker, ¿no? De tu visión de trabajar de forma ágil, Cristina no trabajaba así porque haya pasado la pandemia, ¿no? Es decir, su forma de trabajar en los entornos VUCA ya viene viene propia, ¿no? Es decir, es su entorno natural, ¿no? Pero creo que también esa forma de trasladar, ¿no? De la visión pues en este caso, cuando hablamos de la pandemia, ¿no? De los makers, ¿no? De gente que en poco tiempo es capaz de juntarse, organizarse de forma proactiva en un grupo, distintos profesionales con distintas competencias y habilidades para una finalidad última, ¿no? Que es mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que afecta la visión a nivel particular en la posición en la que estáis cada una de vosotras, ¿no? Y cómo el liderazgo se transfiere a la comunicación, a lo que comunicamos, ¿no? En el que hoy en día lo que estamos viendo en la sociedad, la comunicación es una cuestión tan clave, ¿no? Y tan clave porque yo entiendo, ¿no? Hablando de Chus y hablando de la agencia, más allá del orgullo y el respeto, ¿no? Profesional y el orgullo que os tengo a ambas, ¿no? Veo que la parte de la agencia, hay un cambio en la comunicación de la agencia y hoy la agencia es una fuente de información, un faro
para la ciudadanía, ¿no? No es un regulador, es decir, es un faro de información de alto valor, ¿no? Veraz para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo hilamos liderazgo, comunicación, estas cosas? Chus. Pues la Bueno, relación. yo creo que estoy de acuerdo contigo con que lo importante y lo que define una organización no son los valores en los que está fundamentado, sino la escala de valores que ha adoptado, porque probablemente todas esas organizaciones coincidiéramos y depende del número de valores que nos permitan enumerar, como nos den suficientes, si nos dan 10, vamos a coincidir todos. La cuestión es cómo los colocas y cómo los priorizas. Y cómo los coloques es tu imagen de marca, eso es lo que los demás van a percibir de ti. Creo que para que los valores calen en una organización tienen que formar parte del proyecto que esa organización tiene. Y esto, en mi opinión, es lo más retador para dirigir una organización, sobre todo para transformarla. Porque hablemos de... Es que el entorno de Cristina es distinto porque son organizaciones pequeñas, pero hablemos de organizaciones muy grandes. Para que cada uno de los que forma parte de esta organización se sienta parte de un proyecto, el esfuerzo que tienes que hacer para llegar a todo el mundo es enorme, enorme. Porque el plan estratégico, los proyectos estratégicos se consideran herramientas de dirección que están colgados en la intranet y que normalmente uno ni siquiera consulta, pero realmente esa es la hoja de ruta de la organización, eso es muy importante. Y confieso que no había tenido éxito antes de la pandemia en que esto calara. Y nuestro proyecto estaba empapado en nuestra escala de valores. Esto se ha notado con la pandemia. Con la pandemia ha sido muy fácil verlo y ha sido muy fácil reclutar voluntarios para nuestro proyecto, porque estaba claro cuál era el objetivo al que nos encaminábamos. Teníamos una misión y una visión, y nuestra visión era ponerle solución a través de los medicamentos, los productos sanitarios, mejorar las vidas de las personas, mejorar la salud, salvar vidas. Último objetivo, salvar vidas. Y a esto es muy fácil adherirse. Cuando te invitan a una aventura así, quien no tiene en su escala de valores personal priorizado que ayudar a los demás y salvar vidas es prioritario, pues lo tenemos todos. Entonces esto sí que ha calado ya y ha llegado a todo el mundo. Saltar ahora de esta excepcionalidad a la normalidad va a ser muy difícil. Como directivos va a ser lo más difícil que nos toque. Transformar la organización. De hecho, estamos trabajando ahí en unos planes de transformación que tiene que ver con cómo movilizamos a todo el personal para que se sienta parte de esta transformación y cómo utilizar agentes del cambio, que es una forma de trabajar en red y llegar a los capilares del sistema y que sean los capilares del sistema los que trasladen esta transformación basada en valores. Volviendo a otra de las cosas, de los aspectos que me decías, el papel que tiene la comunicación en esto. Yo diría la comunicación hacia adentro, como cadena de transmisión de esta necesidad de adherirse a un proyecto, de transformar la cultura, en todos los sentidos, en la mejora de las personas que trabajan dentro de la organización, pero también en la función que nosotros cubrimos y en la misión que debemos de cubrir. Es imprescindible que la gente tenga un faro donde mirar. Tú no estás trabajando aquí para aprobar una variación de un medicamento, para autorizar la instalación de una fabricación de mascarillas. Estás para algo mucho más elevado que está por detrás de eso. Estás para proporcionar medicamentos eficaces y seguros, estás para curar enfermedades, para proporcionar productos sanitarios que mejoran la salud de las personas y mejoran el trabajo de los profesionales sanitarios. Y esto, bueno, a ver qué éxito tenemos con nuestros planes de transformación y la capilaridad que pretendemos darle a esto, donde la comunicación interna es fundamental. Y luego hacia afuera, pues una de las primeras cosas que pretendía al llegar a la organización es un plan de comunicación externo, y lo pusimos en marcha porque era consciente que la agencia no llegaba en el potencial que tenía. Debería de ser la voz autorizada. Bueno, si esto era entonces una necesidad, ya ahora que se habla del beneficio-riesgo de las vacunas en cualquier tipo de debate y programa de radio y televisión, ya no os quiero ni contar. El esfuerzo que hay que hacer para ser una voz autorizada y no una más es enorme. Y también confieso un poco a veces mi frustración, porque cuando escucho lo que son también voces autorizadas, pero que no tienen toda la información, haciendo aseveraciones tan rotundas que condicionan la opinión de la población sobre la seguridad o la eficacia de las vacunas o sobre las vacunas que van a venir,
yo digo, bueno, no sé si estamos perdiendo la batalla de la comunicación o es que nuestro papel en esta batalla no puede ser así, no puede ser reactivo a lo que surja, sino que tenemos que tener un mensaje que hay que calar y que hay que calarlo con hechos, que es lo que estamos haciendo, y con las intervenciones mediáticas necesarias cuando haya algo nuevo que comunicar. Que quizá al final tenga más éxito aparecer poco y contundente que estar todos los días en el debate, que a veces tengo la sensación de que únicamente tiene como finalidad rellenar espacios y páginas de periódicos y minutos de televisión y radio. Wow, yo por Cristina, yo hay como una frase que es que lo que cambia es el cambio, ¿no? Es decir, las cosas nunca dejaron de cambiar, ¿no? Es decir, siempre... todo fluye, nada permanece. Heráclito total. Claro, es que claro, ya lo ¿no? decían decir que... en la antigua Grecia, lo vamos ahora claro, a innovar, ¿no? nosotros en ese sentido. Mira, nosotros cuando Chus y yo nos conocimos, que empezamos a hacer cosas hace un tiempo y hablábamos de innovación y de transformación en otro contexto que era sanitario, ¿no? Siempre teníamos como una frase que era esta de venir llorado de casa, ¿no? Que era como la frase para poder tener una actitud. Al final es la actitud de visualizar otras cosas, ¿no? Y en esto que es tan clave que nos acaba de comentar Chus, ¿no? Que es que no vale la tibieza y que la administración a veces va de forma reactiva, ¿no? Es decir, no parece que no estamos gestionando los canales, los formatos, la comunicación donde deberíamos estar, ¿no? Que te interrumpa. Es que en el caso de Chus hay muchos agentes implicados. Entonces, es muy complejo, porque como ella señalaba, ¿no? Hay fuentes autorizadas que empiezan a hablar, ¿no? Igual ahí hay un fallo en la coordinación de la comunicación. O sea, primero que pasen por vuestra validación y luego ya ese flujo que pueda... Bueno, nada puedes controlar en radios y televisiones, obviamente, que todo el mundo es todólogo y todóloga, ¿no? Y que a mí me alucina que tengan esa capacidad de opinar sin criterio científico, vamos. Y que a todo el mundo le gustan los 15 minutos de gloria guarjolianos. Claro. Y este es el momento para mucha gente. Te opino de vacuna, como que te opino de la climatología, como que te opino de la subordinada adverbial. Sí. Claro. Y tú, Cristina, desde el punto de vista que creo que al final el hilo conductor, lo único que... La diferencia es que dentro de la administración hay un contexto, un marco de actuación, pero al final las estructuras, las organizaciones son personas, ¿no? Y parte desde la base, ¿no? Desde la familia, ¿no? Es decir, desde en tu casa, tu familia, la forma de inculcar valores, ¿no? Y todo esto se va adquiriendo, ¿no? Esta visión de la comunicación hacia adentro y hacia afuera, ¿no? De este reto más casi atemporal, ¿no? De Chus, ¿no? No ya fuera del contexto de la pandemia, ¿no? Sino que esto llegue para quedarse. ¿Qué crees tú qué claves crees que le podrían servir ahí adentro de la agencia? Hombre, yo como lingüista siempre he identificado, ¿no? Los límites, lo que decía Wittgenstein, ¿no? De los límites del pensamiento son los límites de mi mundo, ¿no? De mi propio mundo. Y en la formación la comunicación es esencial. Nosotros como seres sociales aprendemos, nos amamos, nos queremos, nos odiamos a través del lenguaje. Ayudamos a las personas a través del lenguaje. Entonces, la comunicación es esencial porque somos seres sociales. Decía José Antonio Marina que las verdaderas, en su libro, magnífico libro, Inteligencia fracasada, que las verdaderas inteligencias son las emocionales y la inteligencia social. Entonces, por eso para mí no son soft skills, son hard skills. O sea, es el hardware de nuestra existencia, es el hardware de nuestra relación sociales, emocionales, familiares y de amistad, nuestros vínculos, ¿no? Eso por un lado. Pero el otro hablabas de los valores. Los valores, obviamente, el papel de la familia, el entorno, ¿no? Donde te crías es esencial, pero también se pueden cambiar, porque por determinismo, puedes nacer en un entorno hostil donde esos valores no sean inculcados o ya fuera al margen de la familia. Imaginaos, antes lo señalaba Chus, ¿no? ¿Qué escala de valores vas a seleccionar en tu empresa? Y lo peor de todo, es cómo se aplica esos valores, porque yo puedo poner en mi página web, nosotros somos diversos, somos honestos, somos no sé qué, pero luego de puertas para adentro lo que suceda realmente en los equipos, que por otra parte es muy difícil de controlar,
pues es complejo, es muy complejo lo que sucede entre las personas, ¿no? Y entonces, para mí, una persona que lidera tiene que tener esos valores, que la gente se una, porque además el líder a la gente le sigue porque es admiración. O sea, le sigue porque admiran o bien por un conocimiento o por forma de ser. Ahí intervienen muchos parámetros del ser, ¿no? Desde tu forma de ser, tu forma de transmitir, tu forma de hacer sentir a la persona que tienes al lado, ¿no? Pues eso es importantísimo. Versus el jefe. El jefe jefea y quien jefea es porque yo estoy ahí y me impongo, ¿no? Y se parte además con el miedo, ¿no? La gente que uy, que viene, hoy qué me va a decir, ¿no? Y con el miedo se consiguen muy pocas cosas. De hecho, la gente no se va de las empresas, se va del jefe o de la jefa que tiene y que no aguanta más, ¿no? Y muchos lo sabemos, ¿no? Y que en las empresas eso no te condiciona. Entonces, para mí, quien lidera es, ya lo he mencionado antes, esa generosidad. Yo, en Mujeres Tech, hemos creado una comunidad de más de 400 personas, hombres y mujeres, que la clave es compartir, escuchar y compartir, y si te puedo ayudar, te ayudo. O sea, al margen del personal, o sea, fuera el personal branding, fuera el ego, y vamos a co-crear. Para eso tienes que ser generosa, tienes que ser proactiva, ¿no? En ese sentido, ¿en qué te puedo ayudar, no? Yo tengo amigas de Mujeres Tech, ¿en qué te puedo ayudar? Y es como, ¿cuánto dinero necesitas, no? Inversoras, no, tranquila, ¿no? Pues a eso me refiero, pero claro, ahí intervienen muchos valores, la diversidad, el admitir que no todo el mundo estamos en la pirámide del conocimiento, lo tenemos todo, ¿no? Necesito escuchar a otros, la diversidad de identidad, ¿no? Género, raza, orientación sexual, religión, lo que sea, o sea, todo lo que tiene que ver con la identidad, y también la diversidad cognitiva. Equipos multidisciplinarios, científico-técnicos, con ética, con reguladores, con personas de legal. Es necesario. En mi entorno, la inteligencia artificial es básico, porque los retos que se nos plantean, por ejemplo, en la inteligencia artificial, sobre todo se habla mucho de la ética, pero es que nos ha hecho parar y decir, ahí va, que somos una sociedad machista, racista y homófoba, porque los algoritmos replican patrones de la sociedad, de los datos, ¿no? Entonces, para mí vivimos en una etapa de nuestra vida muy interesante, donde por múltiples razones, ahora las personas que tengamos esa capacidad de oscilar, de compartir, de transmitir, porque ahora los negocios se hacen de forma diferente. Ahora la comunicación entre equipos, entre empresas, ya no es querido proveedor, no, ya existe una relación más fluida y más directa y más ágil. Entonces sí que para mí los valores, primero, la generosidad, el compartir y sobre todo la escucha y la empatía. ¿Y cómo? Por mucho. Yo decía, Chus, un poco dentro de la visión de cómo es la administración, ¿no? De las rigideces que tiene, ¿no? La Administración General del Estado, pues es otra cosa que la administración pública, hablando de la administración autonómica. En el caso del sistema sanitario, pues tienen una personalidad, dispone de una personalidad jurídica diferencial, que es el personal estatutario, con todas las condiciones y la idiosincrasia que compone, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto de hacer equipos de alto rendimiento, Chus? Es decir, ¿y cómo es la capacidad somos capaces de pensar más allá? Es decir, de poder incorporar dentro de los equipos a gente que no sea de la propia administración, que tenga, como nos decía Cristina, otras competencias, otras habilidades que puedan aportar un plus, ¿no? No. ¿Estamos preparados para esto? La cosa triste es que no. No, la función pública entera necesita refundarse. O sea, esto, si no, si no asistiremos a un declive progresivo en el que ya estamos, de la calidad de los servicios que podemos prestar, y a una pérdida de talento que en este momento hay dentro de la administración, que tendrá consecuencias muy graves. La función pública es muy rígida. Trabajas con funcionarios, sean interinos o sean funcionarios de carrera una vez aprueban la oposición. Y puedes subcontratar servicios externos con empresas que pueden proporcionar servicios que los dan personas con unas reglas del juego muy claras.
Pero, por ejemplo, pensando hacia los funcionarios, la capacidad que tienen una vez que aprueban una oposición de hacer carrera profesional, entendida como escalafón y retribución y productividad. No hablemos de la parte de la retribución no física, esa es otra, que es la única en la que no podemos trabajar nosotros. Pero esa otra parte, la más estructural, es limitadísima, porque al final pues forma toda la función pública, supone un gasto público importante, necesita la dimensión de las organizaciones, lo que puede necesitar nutrirse, las plantillas que puedas necesitar tienen que ser autorizadas por una comisión interministerial donde está función pública y donde está Hacienda. Todo es gasto público y todo lo que es gasto público, pues Hacienda lo vigila con lupa y bien, este es el país que tenemos. Entonces, yo me encuentro con retos importantes como os voy a contar ahora, por ejemplo. Tenemos una persona en la agencia que es evaluador de vacunas, que es una auténtica, bueno, hay muchos, pero voy a personalizarlo en uno, que es una autoridad en Europa, en España, que tiene un brillantísimo currículum, pues alcanzando ya al final de su carrera profesional, que ha sido investigador, que ha hecho postdoc, que ha trabajado en Estados Unidos, que ha vuelto aquí, que ha sido evaluador, que han pasado por su mano todas las vacunas autorizadas en Europa, es decir, un privilegio. Mucho de lo que tenemos ahora, mucho no, lo que tenemos en Europa ahora le debemos en gran parte a esta persona. Entonces, esta persona necesita tener detrás a alguien más. No puedes tener algo tan crítico que tenga un nombre y un apellido, porque tiene que haber una escuela, tiene que haber quien pueda sucederle. Detrás de él hay un equipo bueno, pero en otros campos de conocimiento, exactamente en el suyo, hay un pequeño gap hacia la gente más joven. ¿Cómo hacemos para traernos a alguien de su categoría hoy en día? ¿Cómo vamos a pescar a un investigador que se viene de hacer un postdoc en una de las mejores universidades del mundo en virología? Si lo que le voy a ofrecer es una convocatoria de interinos donde va a entrar casi con las mismas condiciones que un recién licenciado y después una oposición donde va a entrar con un nivel 24 y con la plantilla que tenemos en la agencia se va a quedar muchos años con un nivel 24, con un sueldo que está por debajo de los 2.000 euros para muchísimo tiempo y sin posibilidades de promocionar. ¿Yo cómo voy a ir a pescar al caladero de los mejores si lo único que les puedo ofrecer es este trabajo? Tú no puedes tener una organización altamente tecnificada y que tiene que estar en la vanguardia del conocimiento si solo se puede nutrir de recién licenciados que acaban la carrera y aprueban una oposición. Estos son necesarios porque tiene que haber un conocimiento interno que crezca y que se vayan a convertir en el futuro en expertos, pero están nutriéndose del conocimiento que hay dentro de la agencia y la agencia necesita nutrirse del conocimiento que está fuera, porque hay que ir a la vanguardia del conocimiento, a la industria, a la universidad, a los centros de investigación. Y esto es muy difícil. Este es el ejemplo mío, pero esto pero se en el ecosistema, toda la administración. En el ecosistema startup, en el ámbito de innovación, en las empresas pasa lo mismo. Cuando hablan del talento, ¿no? Que vuelva el talento. Yo lo que digo es el realismo, igual que en la literatura existe el realismo y el realismo mágico, pues esto es realismo mágico. ¿Cómo te va a venir alguien que está en Silicon Valley o en el Max Planck o en Oxford o en donde sea o en Israel cobrando 4 duros y se va a ir al parque tecnológico de una ciudad de provincias, donde no hay un entorno, que con todos mis respetos, yo soy de Huesca, pero con todos mis respetos, ¿no? Que no hay un ecosistema de innovación que va a permitir evolucionar, ¿no? Todas estas cuestiones para mí es el gran reto que tenéis en la administración pública. Hombre, la propia innovación, cambio cultural, lo que decías tú, y sobre todo hacer las cosas e invertir dinero en las cosas esenciales, sí. Parte de los fondos de recuperación vienen también a renovar la función pública. Para esto hace falta no solo el dinero y los fondos que puedan venir, hace falta la voluntad y que la gente sea consciente de que esto es necesario y la propia sociedad. En España se ha demonizado al funcionario, se pone como ejemplo de un profesional pues poco comprometido, cansado. Que se va a tomar cafés, el café es más relevante que el servicio público. Claro, esta imagen no ayuda nada a que se invierta en la administración, pero es que la administración no es el funcionario de manguito, que lo sabrá y que dará en reductos. Lo que hay que hacer es poner los sistemas para que esos residuos se eliminen por sí mismos. La administración tiene que tener la capacidad de atraer a los mejores y de ofrecer esa posibilidad de hacer una carrera dentro de la administración, porque hay mucha gente con vocación de servicio público, mucha. Hay mucha gente que está aquí que podría estar en empresas privadas ganando muchísimo dinero,
pero tienen vocación de servicio público y tienes que ser capaz de atraer el mejor talento y tenerlo dentro de la administración al servicio de los demás. Creo que ese elemento es clave, ¿no? De cuando hablamos de la administración, que es la vocación de servicio público, ¿no? La diferencia cuando uno trabaja en un contexto que tiene una transferencia hacia la sociedad, que es al final esa visión o misión excepcional de la pandemia que comentabas cuando empezábamos esta tarde, que era salvar vidas, frente a ese relato no hay quien, ¿no? Es decir, no hay que a tantos, ¿no? Por alguna manera, ¿no? Y sí que es verdad que esta vocación de servicio, quien viene y conoce la administración, sabe que dentro hay un talento desmedido, ¿no? Que somos una organización que probablemente el stock de conocimiento, el stock de talento que hay en el sistema que yo conozco, que es el sistema sanitario, el sistema nacional de salud, el sistema público de salud, es excelente, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que tenemos que generar entornos que faciliten cambios, ¿no? A corto o medio plazo, ¿no? Y en ese paso el liderazgo y un poco el rol y la perspectiva y la visión que en esta tarde acabáis de compartir con todos nosotros, yo creo que es muy, muy reveladora, ¿no? Ya estamos casi llegando a la fase final y me gustaría un poco comentar desde algún punto de vista que nos trasladaseis un mensaje, ¿no? Un mensaje no sé, desde el punto de vista del liderazgo y desde el punto de vista de la conexión. ¿Cuáles creéis que son las claves, ¿no? En el corto plazo? En el corto plazo. O sea, desde el punto de vista, Cristina, quizás hablando de una visión de trabajar de forma con agilidad, ¿no? Todos los que vengan, ¿no? ¿Cuáles son los valores, ¿no? Y el tipo de trabajo que deberíamos de afrontar? Es decir, ¿cuáles son esas claves? El que quiera trabajar o tener una visión o saber que el contexto, ¿no? Los cimientos, los mimbres sobre los que se va a trabajar y construir un nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, parten de ser de qué manera. ¿No? Sí, pues de estar siempre, como se dice en tecnología, el beta, la fase beta, que es la fase que se lanza de prueba, ¿no? Que eso en el ámbito vuestro no se puede hacer, lo de lanzo de prueba y que voy viendo, ¿no? Es otro, pues en el ecosistema startup, always in beta, ¿no? Estar siempre en beta, que coincide con esa ansia viva, ¿no? Lo que dice una gran amiga mía, Paula Renedo, referente del sector energético, que dice que vivimos en la era de la obsolescencia formativa. Ya he aprendido yo un poco de Big Data, ahora me viene el Deep Learning y tengo que integrarlo para automatizar procesos, pero venga, que te toca automatizar, pero yo no sé de eso, te toca, ¿no? Que coincide con esa ansia viva, ¿no? Esa necesidad de ser, ya no tengo un conocimiento, una experiencia laboral y ahí me asiento, ¿no? Por las razones que hemos ido exponiendo a lo largo de la charla, ¿no? Ya vivimos en entornos que necesitas adaptarte de forma ágil y para ello se requiere formación y tener esa actitud de decir necesito formarme. Y hay muchas fórmulas para formarse de forma rápida. No tienes por qué saber, en el caso del líder o la persona que lidera, pues tiene que muchas veces supervisar cosas que no tiene por qué conocerlo en profundidad, pero sí que conocer el impacto real, ¿no? de cada ámbito de conocimiento, de cada área de cada una de esas tareas, ¿no? O departamentos. Entonces, en esa línea va la mía. Vamos, yo totalmente en el autodidactismo, en la flexibilidad formativa, el saber que tengo que estar formada y más ahora con las competencias digitales, tengo que estar día a día relacionando e incorporando la tecnología, eso sí, siempre con el centro en las personas, ahí en la parte humanista también. Y un matiz solo, porque quería saber tu opinión, Cristina, respecto de esto, ¿no? Y después la de Chus. Hablabas de una cosa que yo comparto totalmente, que es las competencias emocionales, ¿no?
O sea, los que cuando ves y tienes niños y los ves crecer, ves que las competencias emocionales son las competencias del futuro, ¿no? ¿Qué relación o qué Siempre lo han correlación hay? sido, sí, no las del Sí, futuro. pero bueno, Siempre lo han pero sido. no, quizás no las hemos potenciado, ¿no? O no se han O no se han potenciado. incorporado a las No top sé, skills de no sé qué, a los rankings sí, esos. probablemente, ¿no? Es decir, un poco lo que es la inteligencia emocional, todo esto que tiene que ver con... ¿qué capacidad veis desde el punto de vista del liderazgo, de compartir, de delegar y sobre todo de la capacidad de entender y trasladar que aún siendo un equipo excelente, no siempre tienen que salir las cosas y las cosas no saldrán siempre? Solo esto ya finalizamos, Cristina. Esto que llamamos el miedo al fracaso. No, es que son cosas diferentes, porque eso es una gestión con perspectiva al fracaso. El fracaso siempre vas a fracasar. O sea, o sea se aprende. O sea, de hecho, hay una cofundadora de las Fuck Up Nights, que se llaman, que son encuentros de personas que han fundado una startup y cuentan sus miserias, porque se aprende más de las miserias y de los fracasos que de los propios éxitos. El éxito, por porcentaje, muy pocas veces se consigue el éxito en la vida, pero se fracasan muchas, ¿no? Y hay que estar ya capacitadas a analizar ese fracaso, incorporarlo como en tu hito, ¿no? Como un hito de conocimiento, ¿no? Para ascender a esa cumbre tienes que saber que hay muchos momentos que quieres abandonar, ¿no? Pues igual, ¿no? O que puedes equivocarte de camino, pero en cambio puedes descubrir un maravilloso camino, ¿no? Fleming descubrió lo que descubrió gracias a ese azaroso camino, ¿no? Pues es a lo que voy. Y en cuanto a lo que has dicho antes de la inteligencia emocional, es necesario que lo incorporemos en todas las etapas educativas y en toda la formación de esos equipos que esa transformación cultural de la empresa es necesaria que se incorpore. Porque, como decía la gran poetisa Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir. Y aquí hablamos de personas. Tú puedes ganar mucho dinero, pero hablamos de expectativas emocionales, de que te escuchen y de que te reconozcan. Y de ahí el papel de la persona a quien lidera, ¿no? El ser líder es eso, el escuchar, el empoderar y el hacer que las otras personas le superen, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Chus, última reflexión. Bueno, como última reflexión, a nadie le gusta fracasar y creo que reconciliarnos con la idea de fracaso no significa que tengamos que tenerlo en mente porque esto nos podría desviar. Tenemos que estar enfocados al éxito de nuestros propósitos. Pero siento ser tan estoica. Es imposible progresar sin fracasos, sin errores y sin sufrimiento. Esta es nuestra vida. Nos hacemos resilientes porque superamos situaciones difíciles y salimos de ellas con un aprendizaje. Y esto sí que tiene que ver con las competencias emocionales y tú, para referirte a la importancia que tenían, hacías referencia. Cuando uno tiene niños se da cuenta de lo importante que es educarlos con competencias emocionales. Es que no las vas a tener si no has vivido fracasos y situaciones dolorosas en tu vida, porque aprender a encajarlos y aprender de ellos y sacar una lectura positiva es imprescindible para el futuro, para tener menos fracasos y para cuando los tengas poder sobrellevarlos mejor. No me enamoro del fracaso, no lo quiero, porque además el fracaso en nuestro trabajo significa que hacemos daño a alguien, pero sé que existe, hay que convivir con él. Y desde luego no pretendo, o sea, sabiendo que existe lo tengo ahí presente, pero me enfoco al éxito. Lo que queremos es tener éxito en nuestros propósitos. Y como últimas palabras, cuando, no sé, por cerrar una mesa que habla de liderazgo, yo diría que un líder tiene que tener visión, ser un poco visionario, tener la capacidad de predecir, de anticipar el futuro, de analizarlo para poder encaminar a su organización hacia lo que va a ocurrir y me parece de lo más imprescindible que tiene que tener esta capacidad de análisis estratégico del futuro para poder anticiparse. Me parece que también tiene que ser flexible porque en el medio del camino que se ha propuesto le van a surgir cosas como una pandemia global, por ejemplo, pero también otras menos trascendentales o importantes, pero esto le va a surgir y me parece que solo no es nada. Tienes que rodearte del mejor equipo y la forma de rodearte del mejor equipo es crear un buen equipo con muy buenos individuos. Individualmente tienen que ser muy buenos. Y esto solo lo haces si te preocupan las personas. Así que en la base de todo, creo que lo más importante para poder hacer un buen liderazgo es que te preocupen las personas, que te importen. Wow. Pues nada, daros las gracias a las dos.
Creo que ha sido, bueno, pues se ha pasado la hora rapidísimo, que hemos visto reflexiones que a todos nos afectan en un contexto actual, ¿no? En la situación de dos historias que son muy complementarias y que están muy ordenadas, ¿no? La perspectiva y la visión de Chus desde la agencia y la estructura que tiene, y la de Cristina en un momento de agilidad y el mundo de la tecnología que sirve de soporte o ha servido de soporte, de complemento al contexto que hemos vivido, ¿no? Creo que hay un camino por andar y lo importante es el momento de cuidar a las personas, ¿no? De entender que para construir y cambiar las cosas, lo importante son las personas. O sea que muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Pues nada, os emplazamos a la próxima semana, y en la próxima semana tendremos la siguiente cumbre, que será Monte Perdido, en el que hablaremos de investigación. O sea que nada, muchísimas gracias a todos por esta tarde y nos vemos en la siguiente cumbre.